llama la plaza principal de Cochabamba y habla del entorno monumental. Lo que quiero decirles es que lo que es monumental es el trabajo que ha hecho el arquitecto. Realmente es monumental. Una cosa que quiero aclarar también es que no sé por qué me ha invitado a mí a presentar esta obra, porque yo ni soy anotador de registros reales, ni soy arquitecto, o sea, no sé nada del libro. Pero es bien tener la opinión de un profano en el tema, que es lo que voy a hacer. No sé realmente por qué ha puesto esto el arquitecto. Quiero empezar, voy a hacer una presentación muy breve. Quiero empezar diciendo que el arquitecto Lavallén es prácticamente, que yo conozca, el único historiador de este tema que es la ciudad, su entorno, sus edificaciones y demás, que es un tipo de historia muy importante. El arquitecto presenta esta historia de una manera muy coherente. Por un lado, hay un largo plazo de cómo se ha desarrollado Cochabamba en el largo plazo, con todas sus limitaciones, con todos sus objetivos y con todas sus potencialidades también. Aparte de presentar esta historia a largo plazo de nuestro entorno, digamos, el licenciado también ha sabido presentar las coyunturas que han ocurrido durante todo este tiempo. Coyunturas que han sido significativas, por supuesto, en la historia urbana de Cochabamba. Han habido revoluciones, cambios, etc. Hemos cambiado de sistemas varias veces y demás. Y al mismo tiempo, al final, ha presentado también los pequeños temas, los acontecimientos. Si ven ustedes el libro, está lleno de acontecimientos muy interesantes, de los visitantes importantes, nuestro violinista predilecto, don Jaime Laredo, en fin. O sea, es esa historia urbana tan interesante de largo plazo y lo permanente, que es Cochabamba con su clima y lo que quieran, y la coyuntura, que son revoluciones, problemas así, y los acontecimientos pequeños. Todo eso está en el libro. Ustedes podrían pensar, o cualquier profano podría pensar, que tratar de una plaza es suficiente una monografía. El arquitecto no solo ha tratado una monografía y una obra, sino que realmente es una enciclopedia, su libro. Muchos de nosotros vamos a encontrar un montón de datos de nuestros antepasados, de nuestros conocidos y demás. Realmente este libro es una enciclopedia sobre Cochabamba y, como les digo, desarrollada magistralmente en 3 sentidos: el largo plazo, las coyunturas y los acontecimientos. O sea, es un muy hermoso libro, una hermosa, digamos, enciclopedia sobre nuestra ciudad. ¿Qué debe hacer un profano en el tema como yo? Pues bueno, en primer lugar, pedir disculpas de las macanas que pueda hablar. Pero aparte de eso, estimular un poco la riqueza que tiene este libro. Tiene de todo un poco. Yo he elegido algunos pocos, digamos, hitos para manifestarlos aquí, pero muy interesantes. Uno, por ejemplo, es el de la fundación de la ciudad. La ciudad fue fundada por un señor, o fue iniciada, digamos, más que fundada, por un señor llamado García Mendoza de... ¿Qué? Garcís Ruiz de Orellana. Este señor, en Potosí, en 1550 y tantos, se adjudicó unos terrenos que seguramente ni conocía dónde eran. Había una especie digamos, de remates en esa época en Potosí, en que se unían los vendedores con los compradores, y algunos, como Luis García, ni sabían dónde estaba prácticamente el terreno que estaba comprando, y les compró a los
caciques de Sipe, unas tierras en un lugar desconocido. La parte interesante de esa crónica es que cuando vino don Jerónimo al fundar la ciudad en 1571, ¿no? Don Jerónimo de Osorio, un inicio así fuera de lo común fue que Jerónimo de Osorio vino a fundar la ciudad por orden del virrey de Toledo y se encontró con otro español que dijo: ¿y usted qué está haciendo aquí si este es mi terreno? ¿Qué está queriendo fundar usted en mi terreno? Ese ya es un inicio para una ciudad como Cochabamba notable, ¿no? Que vengas a fundar prácticamente en un terreno propio. Notable, o sea, desde el inicio es así. Bueno, ¿qué ocurrió con esa fundación, con ese altercado, digamos, que tuvieron los dos? Obviamente Jerónimo de Osorio venía con el mandato del virrey y todo, y se quedó con las chacras, se le llamaban en esa época, de este don Ruiz de Orellana. Ni qué hacer. Después le compensaron a este Ruiz de Orellana en unos terrenos en Calacala y en La Taquiña, pero inicialmente hubo pleitos, por supuesto. ¿No? Si vienen a fundar en tu casa, lo menos que haces es pleito. O sea, nos iniciamos con pleito. Al poco tiempo, además, vino una segunda fundación, por otros motivos, por don Sebastián Barba de Padilla. ¿Qué pasó entre Sebastián Barba de Padilla y don Jerónimo Osorio? Pleito. O sea, el segundo pleito prácticamente. Por eso somos los cochabambinos bastante pleiteros. Y tenemos además una mala prensa en el entorno boliviano. Pero ese es una anécdota divertidísima, que cuando vino a fundar el encargado del virrey Toledo, la verdad, está bien, que cuando vino a fundar por encargo del virrey Toledo, ya había propietario español. Aquí no es que eran los campesinos los que estaban, sino era otro español que tenía el derecho propietario de donde estaba queriendo fundar. Ya es un inicio así realmente atípico, ¿no? Y muy interesante. Bueno, en el libro van a encontrar toda clase de maravillas y de anécdotas interesantísimas sobre la plaza. Yo no tengo que prolongarme mucho porque toda esta época hemos estado asistiendo a discursos políticos y demás. Sería un error aquí meterlo en un discurso largo. La obra del arquitecto Lavallén tiene esa pausa del largo plazo, la coyuntura y la anécdota, que es prácticamente la forma en que los franceses, sobre todo Fernand Braudel, trata estos problemas, digamos, problemas materiales. Para Braudel, la historia no es que vienen unos revolucionarios y se agarran de los pelos ni nada, sino que es este largo plazo que da nuestras características, el buen clima, la falta de agua, todos los problemas que tiene Cochabamba. Que eso es lo que nos da en última instancia el entorno de nuestra yacta. No son los alzamientos de Esteban Arce o lo que sea, esas son anécdotas que han ocurrido, pero lo que es largo plazo es toda la idiosincrasia que tenemos de los pobladores, nosotros actualmente, de las condiciones que tiene el buen clima, la falta de agua y algunas otras cosas así que nos da el entorno de lo que es nuestra yacta y que permanece siendo nuestra yacta. No me voy a extender mucho, pero quiero decirles que la plaza central es muy interesante. No solo todos los acontecimientos de los siglos anteriores se desarrollaban en la plaza, todo se desarrollaba en la plaza. La plaza es un entorno muy interesante y la ventaja es que sigue siendo un entorno muy interesante. Así que es una plaza realmente con vida. Si ustedes van a encontrar una serie de cosas. Con el licenciado nos hemos reunido en un café y resulta que en el entorno de la plaza
Hay como 6 cafés, muy bonitos además, valen la pena visitarlos, ir y charlar con la población y demás. Y la población misma tiene una idiosincrasia muy interesante. En la plaza ocurren toda clase de cosas. Si ustedes van cualquier tarde de estas, se van a encontrar con predicadores evangélicos, que además se sitúan frente a la catedral y obviamente discuten con el público católico. Estos evangélicos tienen un mecanismo muy interesante para discutir con los católicos. Citan el segundo mandamiento del Decálogo, que dice que no hay que hacer imágenes y que no se puede hacer imágenes ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra y todo. Y yo he asistido a algunas discusiones interesantísimas en que los evangélicos nos tratan de idólatras, claro, porque es prácticamente la cuestión que hubo en Bizancio de los iconoclastas. Ellos no tienen iconos ni figuras, y nos tratan a nosotros de que vamos contra el segundo mandamiento, que dice que no harás imagen de tu Dios, ni de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, etc. Otra cosa que he asistido notable también en la plaza principal es un tiempo en que un alumno, yo pensaba que era un alumno y creo que todavía es un alumno del arquitecto Lavallén, no voy a dar su nombre, pero lo que hacían era enseñar a hacer bombas molotov en la plaza frente a la policía. Entonces te explicaban que tenías que poner retazos de vidrio, clavos y demás para que la explosión sea más peligrosa. Un alumno de arquitectura era uno de los que dirigía eso y daba clases de cómo construir una bomba molotov al primero que quiera. Y además frente a la policía, dando clases de cómo fabricar bombas molotov. Todas esas cosas ocurren en la plaza y hacen que la plaza sea una entidad viva muy interesante. Toda clase de festejos han habido en la plaza desde siempre, siguen habiendo. Incluso hace unos años, el Año Nuevo, un montón de gente lo festejaba en la plaza, rompiendo botellas y todo, no se podía circular hasta que limpien la plaza unos días después. Pero todo eso hace que este entorno sea vivo y sea muy interesante. Y si a eso le añadimos lo que ha hecho el arquitecto Lavallén, de una sapiencia, pero así terrible, realmente abrumadora, ya van a ver cuando vean el libro. Es una sapiencia y es una investigación exhaustiva, ¿no? que abruma realmente la cantidad de información que uno tiene. Cualquier cochabambino va a encontrar antepasados, parientes y conocidos dentro de esta crónica de la plaza, porque haya ocurrido todo. Esto entonces hace que este sea un libro muy, muy interesante y como es casi enciclopédico, realmente nos sirve de orientación para vivir en nuestra ciudad, apreciar nuestra ciudad y ver este entorno tan interesante de los cochabambinos. Todas estas son anécdotas interesantes. La de la fundación de Cochabamba y sus antecedentes, que una persona, un español, tenga el derecho propietario y le diga al fundador que esto en mi terreno que estás queriendo fundar, es notable, es un inicio, digamos, tan atípico y tan divertido que da gusto tener. No quiero extenderme más, pero realmente este es un libro en el que van a encontrar no una crónica de la plaza ni nada, sino realmente una enciclopedia de todos los edificios, todas las personas que han pasado. Yo le decía al arquitecto que sí, normalmente en los libros uno pone al final una lista de las personas citadas y en este caso de las fotos. Si el arquitecto hacía eso, sacaba otro título encima.
O sea, realmente hay tanta foto, hay tanto informe, etcétera, que da gusto tener este libro. Lo vamos a apreciar sobre todo los cochabambinos. No quisiera extenderme más, pero quisiera que le demos un aplauso a nuestro autor. Este emotivo y particular comentario sobre el libro es una clara invitación a leerlo. Su contenido lo convierte en una publicación indispensable, no solo para académicos, sino también para todos los ciudadanos. Los espacios públicos son fundamentales en las ciudades, ya que nos conectan con nuestra identidad. La Plaza 14 de Septiembre es, sin duda, el espacio más emblemático de Cochabamba, un lugar que nos conecta directamente con nuestra historia y se consolida como un punto de encuentro del más importante en el presente. A continuación, daremos una breve semblanza del autor. Carlos René Lavallén Mendoza, arquitecto cochabambino y exalumno del Colegio La Salle, se graduó en la Universidad Mayor de San Simón en el año 1975. Su formación académica se especializó en la restauración de monumentos en ciudades como Madrid, España y Cusco, Perú, lo que marcó su trayectoria profesional. Durante 35 años ejerció la docencia como catedrático titular en la Universidad Mayor de San Simón, impartiendo asignaturas como Historia de la Arquitectura, Urbanismo y Taller. Su compromiso con el patrimonio y la historia se refleja en su membresía en diversas instituciones, incluyendo la Academia Boliviana de Historia, la Sociedad de Historia de la Medicina y la Sociedad de Estudios Históricos, Patrimonio y Restauración, CEIPRE, del Colegio de Arquitectos de Cochabamba, del cual es fundador. Por su incansable labor ha recibido numerosos reconocimientos y recientemente, en el marco de los festejos del Bicentenario de Sucre, se le otorgó el Birrete de Oro como distinción a su destacada carrera. Es autor de múltiples ensayos y libros que profundizan en la arqueología, la historia de la arquitectura, el urbanismo y la conservación del patrimonio local. Entre sus obras publicadas se encuentran Crónica del Teatro Achá, la historia de los monumentos de Cochabamba, la historia del Cementerio Público de Cochabamba, del Convento Santa Teresa, de la Catedral del Mercado Público. En esta ocasión nos presenta su más reciente y valioso trabajo, un libro que explora la historia de la plaza principal de la ciudad de Cochabamba y su entorno urbano monumental. Para comprender la profunda esencia de esta obra, invitamos al autor, al arquitecto Carlos René Lavallén Mendoza, a ilustrarnos sobre el contenido de su libro. Muy buenas noches, cordiales saludos a todos los presentes. Inicialmente saludo a los invitados que me acompañan en la testera, a la distinguida licenciada doña Roxana Neri, exdirectora de la Secretaría de Cultura del municipio, activa gestora y dirigente de varias asociaciones de beneficencia, servidora pública en la Asamblea Departamental, actual presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales AMEC, pero sobre todo directa y apreciada amiga. Al licenciado Augusto Argandoña Yáñez, exrector de la Universidad Mayor de San Simón de nuestra ciudad, compañero y amigo desde los primeros años del Colegio La Salle, con quien posteriormente compartí labores académicas durante su gestión en el vicerrectorado y rectorado de nuestra casa superior. Un especial saludo a mi familia toda, a mi esposa, hijas, cordial bienvenida y fraternal saludo a mis innumerables amigos que me acompañan en este importante momento y al público en general que me privilegia con su asistencia en la presentación del libro sobre la historia de la plaza principal y su entorno urbano. También quiero saludar y agradecer a la directiva y funcionarios de la Fundación Cultural y Pedagógica Simón y Patiño, que
que además de concederme el uso de este magnífico salón, me brindó su apoyo en la publicidad y difusión de este evento. Inicio mi exposición agradeciendo a Dios por la vida y la oportunidad que nos concede para realizar la presentación de este libro. En este importante momento en que celebramos el bicentenario y las fiestas departamentales. Sin la pretensión de exponer el contenido a detalle de la obra que hoy presento, deseo manifestar que la motivación para escribir se debe a la escasa o ninguna documentación sobre la historia de los espacios arquitectónicos y urbanos de nuestra ciudad que conforman el escenario de nuestra vida rutinaria y del cual desconocemos su historia y por lo tanto de su valor histórico y patrimonial. Esta historia asimismo pretende convertirse en una referencia de consulta para los estudiosos de la historia urbana, motivo por el cual se ha documentado con las fuentes donde se han obtenido los datos para certificar con autenticidad, evitando los sesgos de información que en muchos casos se difunden sin el debido respaldo, especialmente en las redes sociales, como resulta, por ejemplo, el caso del mercado público, que se le atribuye la autoría al genio constructivo de Eiffel, cuando Eiffel, ese año de la inauguración del mercado público, ya había fallecido. Y en verdad ese mercado lo hizo un empresario alemán que vivía en Oruro, de apellido Hinke, y por eso esta confusión, aparentemente por no haber tenido la información adecuada, hace que se cree en el imaginario popular una serie de aspectos que hacen a la historia urbana, pero con falsos erróneos. Así, con este aporte, pretendo incentivar estudios de mayor profundidad que permitan conocer y valorar la esencia del comportamiento social de los cochabambinos, que manifiestan en sus edificios, monumentos y en el proceso evolutivo de su crecimiento urbano su carácter específico. Para este efecto ha sido necesario recurrir a fuentes que provienen de la documentación del Archivo Histórico Municipal, de la Gobernación, de las gacetas municipales, del conocido documento del Digesto Municipal, que registra el comportamiento edilicio sobre el desarrollo de nuestra ciudad, y fundamentalmente en la documentación hemerográfica existente en la colección de periódicos de la Biblioteca Municipal y de la Universidad, que nos ha aportado invalorables referencias para escribir las crónicas anecdóticas de la historia de nuestra ciudad, a las que hacía precisamente referencia el licenciado Gandoño. También se debe destacar la valiosa colección de ilustraciones y fotografías de dichos periódicos, que no eran precisamente de gran calidad, complementados con la significativa colección de fotografías del fotógrafo cochabambino, el turista Rodolfo Torrico. Con estas motivaciones y recursos realizamos el emprendimiento personal de escribir un segmento de la historia de nuestra ciudad a partir del espacio protagónico de su plaza principal, sus edificios que conforman su entorno y otras que en conjunto establecen el muy desprotegido centro histórico, y por tal razón hemos denominado nuestro trabajo con el título La plaza principal y su entorno urbano monumental. El contenido es muy denso, con mucha generosidad el licenciado Argandoña decía que es una enciclopedia. Seguramente más bien es simplemente los primeros pasos de inicio que deben ser complementados con estudios posteriores para poder lograr y cada vez enriquecer más nuestro conocimiento sobre la historia. Y este conocimiento de la historia, quiero reiterar, es importante para poder valorar, conocer la historia y saber que estos son testimonios que persisten a través de los tiempos y que han sido los escenarios que hoy se mantienen
más allá del paso de los gobiernos y que conforman esto que yo sintéticamente llamo el centro histórico. Para retornar, y he querido hacer esta noche un discurso académico. Si hubiera hecho un discurso abierto, probablemente hubiera necesitado más tiempo. Es por eso que la exposición que estoy haciendo es absolutamente sintetizada, y para continuar y poder establecer los fundamentos de este libro, primero quiero decir que se ha desarrollado en 4 capítulos. No voy a ser demasiado extenso en desarrollarlos, pero sí citar que el primero están los fundamentos históricos de cómo se producen las experiencias europeas y se trasladan a América. Generalmente tomamos como hecho y ya resuelto y fatal el tema del uso del damero. Estoy hablando fundamentalmente de los problemas urbanísticos históricos, pero no indagamos cómo han sido la aplicación de estas normas que incorporaban este damero, cuando verdaderamente los fundadores no sabían ni siquiera leer, la mayoría de ellos. Entonces, ¿qué es lo que he tratado de indagar? Retornando un poco al pensamiento del pasado, y pensar que estos fundadores, como venían de Europa, tenían en su ideario un cierto ritual de fundaciones que, más allá de cumplir la norma establecida, es que repite lo que había sucedido en Europa. Esto lo planteo de una manera más bien pedagógica y dirigida a los estudiantes para que revisen estos contextos que vienen desde afuera y también los locales, y entonces el contenido de un primer segmento. El segundo contiene los episodios del periodo colonial. No me voy a detener demasiado. Hay tantísimas anécdotas, como ha explicado el licenciado Argandoña. Existe, por ejemplo, el caso que una vez que se funda Cochabamba en la zona de San Pedro, se va a trasladar unas 4 o 5 cuadras hacia el oeste, que es el lugar donde hoy está instalado, y paradójicamente se edifica bajo el mismo plano que había hecho el primer fundador. Pero el segundo fundador le cambia de ubicación, y del lugar donde estaba la catedral, que había propuesto Osorio, el primer fundador, va a cambiar a su actual situación. Pese a que van a tener un pleito, etc., existen entonces aspectos que se deben profundizar, y aquí me hubiera gustado extenderme para hacer también un homenaje a un gran estudioso como ha sido don Adolfo de Morales, que nos ha dejado un documento como es el pleito de los 2 solares, recomendable para quienes tengan interés en este tema. Entonces, en este segundo periodo colonial se establece cuál era la característica de la ciudad, más bien austera, más bien medieval, ¿no? con un carácter más bien religioso. Los barrios no tenían sino un contexto de religiosidad: el barrio de Santa Teresa, el barrio de San Juan de Dios, Santo Domingo, que van a ser después transformados. Un tercero, con los emprendimientos de la primera fase republicana, donde van a aparecer lo que de una manera irreverente dicen algunos con el nombre de oligarquía. Yo creo que es absolutamente irreverente llamar así a los patricios cochabambinos, que son además parte de nuestras familias, que han construido nuestro centro histórico. Creen que si no hubiera habido este grupo de patricios cochabambinos hubiéramos podido tener las arquerías que hacen de una plaza como la nuestra la única. Creen que hubiéramos tenido un kiosco, hubiéramos tenido la fuente de las 3 Gracias, las estatuas y otros elementos que reflejaban un contexto republicano. Entonces, todavía se plantean varios desafíos y emprendimientos de estudio. En un cuarto capítulo, los avances urbanísticos más importantes que se producen después de la Guerra del Chaco. No quiero entrar a profundizar este tema, que merece mayores ampliaciones, pero hubo una especie de reacción, es decir, nos han derrotado, pero podemos ser mejores. Entonces se notan una serie de emprendimientos, como el tema, por ejemplo, del asfalto, con el capítulo interesantísimo que el sistema de recaudación del problema de la chicha no les hizo, digamos, suficientes para emprender eso,
sino que los hizo exageradamente capacitados. Antes se cobraba por kilogramos de muco que se ejecutaba, y se cambió, se desapareció este impuesto y se cambió por el de botella de chicha vendida, seguramente en una quinta parte de lo que valía el otro. Pero se vendían miles de botellas de chicha y se enriquecieron nuestras alcaldías, de manera que se vieron capacitados, justamente después de la guerra del Chaco, para emprender obras como va a ser el problema del tranvía, el problema de la pavimentación. Entonces eso les permitió emprender cosas que estaban insospechadas, que reflejaban un poco este estado yo diría, de búsqueda de este estado de frustración que había producido la guerra del Chaco. Todos estos eventos, más aquellos que hacen a una historia, yo diría más o menos particular de cada una de las viviendas alrededor de la plaza, me ha permitido, mejor, me ha obligado, diría yo, a compenetrarme con los problemas de las familias, que no es tema que me preocupa, pero he tenido que ver los aspectos de las genealogías, quiénes eran los dueños, interesantes los traspasos, y he encontrado pues interesantes documentos que seguramente les interesan a muchos, porque es parte de la historia de nuestras familias. No me voy a extender, pero hay una historia de la prefectura, una historia del cabildo, una historia de lo que es el edificio, por ejemplo, que hoy es de los Fabriles, la segunda casa esa casa fue incendiada, las siguientes que fueron hoteles, la esquina de la familia Irigoyen, está toda la historia de la farmacia y de la botica boliviana, que hoy piensan que esta es la primera y la única edificación. No fue la primera edificación, está la historia contenida entonces de lo que fue la Casa Calatayud, y que paradójicamente yo presento, digo en los textos, como me he planteado yo ser auténtico, existe ahí arriba un título que le ponen a las casas y dice Serrano, y todos me discuten de dónde puedes decir tú que es Serrano, si ese es eternamente de la familia Calatayud. Probablemente primero fue de la familia Serrano que vendió a la familia Calatayud, porque nadie le pone el nombre a un edificio que no corresponde. La Casa Grande, el banco, la esquina del Cabildo tiene una historia sensacional. Seguramente ustedes, por el volumen que tiene el trabajo, deberían irlo leyendo, seguramente digo yo, de a poco. Y ahí la historia del Cabildo es sensacional. Entonces no me voy a detener en nada de eso, y simplemente decir que nuestra plaza es una de las pocas y la única en Hispanoamérica con sus 4 frentes aporticados. Existe una ciudad que es parecida en muchos aspectos, y es la ciudad de Arequipa. Pero, para nuestra fortuna, uno de sus frentes, donde está precisamente la catedral, está con una reja metálica. Y la nuestra continúan los 4 frentes aporticados, de tal manera que esto nos identifica a los cochabambinos, es un ícono, esta plaza porticada, que nos identifica con diferencia a ciudades quizás más importantes como Potosí y Chuquisaca, que tienen más bien un contexto de una lectura de imagen absolutamente heterogénea. La casa de arquitectos, los ricos, bueno, etc. Cochabamba tiene esa virtud que hay que mantener. A continuación, porque sé que estas exposiciones muy largas cansan, y me propuse inclusive ser un poco más breve, pero algunas veces no me puedo resistir, lo confieso. Vamos a hacer un paso absolutamente episódico de las imágenes, no con el objeto de explicar, porque no es esta la oportunidad. Les invitaré cuando sea un acto académico de presentación, pero quiero sobre todo significar que en este trabajo, como decía el licenciado Argandoña, ha habido un interés, y lo hacemos esto no por una iniciativa, sino los arquitectos siempre manifestamos y decimos que una imagen siempre es más que 1000 palabras. Entonces ahora, muy rápidamente, le voy a pedir que pasemos rápidamente
Las imágenes, por favor. Algunas. Estas, los planos de fundación, pasen. Este es un plano sensacional que se hizo después de la batalla de la Coronilla, con errores, pero es un plano que nos identifica, y el único plano Chuquisaca tiene, Oruro, La Paz y Cochabamba solo a partir de 1812. Paz. Les hablaba de que se hizo un contexto teórico. Entonces aquí están algunas referencias gráficas de las ciudades europeas y las experiencias pasan. Ahí está como en España se pueden ver en Huesca y en varios lugares las plazas porticadas. No he terminado de entender, y por eso digo que este es un tema todavía abierto. Parece que estuviera ya cerrado. No, hay que seguir investigando. ¿Y dónde hay que investigar? Fundamentalmente en los repositorios de la ciudad de Chuquisaca, que no están vistos. Pasa. Ahí está el famoso damero, cómo era la plaza, austera, pasa. ¿Y qué había en la plaza? Siempre había una fuente. Siempre al medio había una fuente, un rollo, una picota, ¿no? Y eso se traduce entonces en estas manifestaciones que se puede ver como el caso de Cochabamba, que fue la fuente que donó Carlos III. Nunca, el tema del cóndor es un tema que necesitaría más tiempo para explicar. Nunca fue un monumento cívico. Ahí estaba una fuente. Ese traslado del monumento o de la fuente al monumento cívico es un tema que da para discutir. Pasa. La esquina del Cabildo. Qué lindo documento este. Hermoso documento, donde se ve que el Cabildo por dentro tenía arquerías y por fuera, y además está hecho en un juicio. Se ve que a los cochabambinos, ni siquiera los españoles que vivían aquí, ya les gustaba. Y este juicio tiene una cualidad, se hace con dibujo, es el único documento que se hace con dibujo. Y entonces ahí está Viedma, qué interesante ver a Viedma ahí con su capa. Y todos estos elementos que obviamente necesitan mayores explicaciones. Pasa. Entonces pasa la fase republicana y dice, ya no queremos más una plaza austera, queremos una plaza republicana neoclásica. Y cambiamos. Entonces viene Santa Cruz primero, pero el que verdaderamente ejecuta va a ser Vallivian. Vallivian viene y dice, hay que cambiar estas plazas con un nuevo lenguaje, con un lenguaje que refleje el nuevo estado de la política republicana. Va y pasa inclusive por los eriales y los campos externos y dice, aquí vamos a hacer un prado. Por eso se llama Avenida Vallivian. Podría extenderme más, no lo voy a hacer, pero simplemente para explicarles que parece que también en ese momento la moda en las plazas republicanas era hacer las arquerías. Este es un gráfico que gracias a la gentileza de mi amigo Ramón Daza, que tiene una revista de México, está representando exactamente una imagen de una ciudad mexicana que también replica este concepto de las arquerías. Pase, por favor. Entonces, la de Oaxaca, ¿no? Si no miras bien, crees que estás en uno de los frentes de la plaza de Cochabamba, ¿no? Cuando ves la antigua alcaldía de Lima, no sabes si estás mirando una fotografía un tanto diferente con respecto a lo que es nuestra prefectura. Con esto quiero simplemente ilustrar de que en el texto del libro se ha intentado graficar estas situaciones que seguramente todas no están escritas, pero ustedes pueden deducir. Pase, por favor. Y esta era la plaza republicana. Esta era austera. Simplemente ya está el cóndor, si se fijan ustedes, pero está empedrado. Al estilo de las plazas hispanas. Las plazas hispanas eran secas hasta el día de hoy, porque es el estilo medieval. Entonces esta plaza, con 4 árboles ahí, va a ser transformada. Pase, por favor. Y va entonces a producirse la necesidad de hacer las arquerías. Va a ser un proceso larguísimo. Me hubiera encantado explicar este tema, porque era una inversión onerosa. La gente no tenía dinero. Se fijan ustedes cuando se trasladan por la plaza, hacen un pequeño desvío, porque esa plaza no tenía esa razón. Se aumentaron 3 metros, pero se aumentaron con nueva construcción cara. Y los dueños no querían.
Obviamente no estaba en el afán de transformar la ciudad porque era onerosa. El frente de la catedral nunca tuvo alquería sino hasta el año 30. Todo el mundo quería para la inauguración de 1925 centenario. No hubo los dineros, no hubo la decisión política y eclesiástica. No hubo, sino hasta 1930, un dato que no conocemos y reitero el poco conocimiento que tenemos del contexto urbano de un espacio tan importante y conocido como es la Plaza Paz. El problema del monumento que llamamos el cóndor de la plaza es más complicado. Tiene un contexto, hay que estudiarlo más. Hemos encontrado algunas referencias en España, pero también hemos encontrado una referencia en un pueblito mexicano tan idéntico, parece copia. Entonces estas interpretaciones merecen mayores reflexiones. Y hemos encontrado también algunos datos en el tema numismático, que de una manera muy casual quizás, están expresando una columna que es más bien una fuente con un cóndor así. Yo no he leído texto de ninguno de los historiadores que haya escrito específicamente sobre el cóndor. No voy a citar nombres porque no quiero ser irreverente, pero no hay nada escrito objetivamente. Hemos podido conseguir los últimos documentos en el Archivo Nacional de Bolivia, gracias a la generosa colaboración de uno de mis asistentes, que era, bueno, ahora arquitecto, el arquitecto Roberto Flores, que he podido introducir ciertos elementos que pueden abrir una explicación un poco más sustentada. Pasa. Esta es la historia de la plaza. Primero tenía unas plaquitas de bronce, chiquitas, con el nombre del cerro. ¿Dónde están esas placas? 1876 pone, fíjense, pasa. 20 años más tarde ponen las de mármol, que son las que están. Surgen varias preguntas. ¿Quién hizo esto? Si los italianos, Castiglioni. Hay mucho dato que ver, que hablar, que registrar. Pasa. ¿Qué pasó con la catedral? Nadie sabe que la catedral era de una sola nave, no es como la de hoy, ¿no? Y cuando la nombran obispado, no puede ser obispado si no tiene basílica. ¿Qué tanto se habla de la basílica? La basílica es iglesia de 3 naves. O sea, hay un cura que de su bolsillo y de su emprendimiento hace las otras 2 naves. Todas estas que merecen una exposición más amplia están más o menos reflejadas en el texto del libro. Pasa. Y ahí verán ustedes que hay una casa en la esquina, con alquería. Hay un espacio que nunca fue construido de las alquerías, 1930, y ya están las 3 naves acabadas, pero sin fachada. Ya pasa. Este es el curita, el promotor, Aniceto Álvaro Vallejo, que nunca llegó a obispo, nunca se ha investigado por qué, porque hizo todos los méritos, pero no llegó, está también enterrado ahí. Y esta es un poco la imagen de lo que hoy es nuestra Catedral Paz. Anecdóticamente, se podría hablar de tantos episodios. El problema del reloj de la plaza. He comentado ya en algunas oportunidades, era el único reloj. Y cuando se construían las casas, a partir del segundo piso, un huequito en el ladrillo para mirar el reloj de la plaza. No es que las casas no tenían, pero el reloj oficial. Entonces ese reloj está cargado de historia. Y de una historia que no conocemos. Compran un nuevo reloj y no se dan cuenta que el reloj que compran era muy grande y no podía entrar en la última torre. Repetimos un poco la hipótesis del licenciado Argandón. Parece que nos gusta el problema para progresar. Entonces se pasan una serie de eventos, se va a hacer una nueva cúpula, la que tenemos, se incorpora el reloj nuevo y finalmente el Rotary Club hace un obsequio al año 74 de un reloj que lamentablemente no se usa. Este reloj quiso ser llevado a las provincias y los del Consejo Municipal hicieron empate, dijeron no nos meteremos y les vamos a dar a los curas de hospicio. Y ahí está la foto para que no digan que me inventaron, después la volvieron a quitar. Entonces hay infinidad de datos interesantísimos que hacen la lectura de la comprensión de nuestro pasado. Pasa ya, Felipe. Está la plaza, pasa. En otro capítulo, esa plaza que era empedrada va a incorporar la meditación.
la nueva moda europea. Y entonces empiezan poniendo un círculo de naranjos, ¿no? Pasa por favor. Empiezan a poner una serie de sectores de áreas verdes, es un capítulo bastante complicado, tampoco me voy a extender, pero estas son las imágenes que nos permiten leer de una manera simple esta evolución. Pasa. ¿Cómo construyen el kiosco? No había plata, aquí hay una pobreza increíble en las alcaldías. Entonces dice, vamos a hacer con cuotas de suscripción. Mandaban de todas partes y aquí ya se ve cómo han hecho la base del kiosco, que a la mano izquierda. Y se ve todo ese proceso gracias a dos patricios. Uno de ellos, Simón López, y Juan de la Cruz Torres, un verdadero patricio. ¿Cuánto nos acordamos y hemos puesto en su debido homenaje? Es otro tema que se debe reflexionar. Pasa, por favor. Ahí está el kiosco, que fue escenario de todo. Carnavales, retretas, los chicos iban a festejar el carnaval. Los que todavía hemos visto el kiosco, inclusive abajo había una puerta muy mal cuidada y había un laguito que les voy a mostrar después, y los patos a las 6 de la tarde a ver esa puerta y dormían debajo del kiosco. Esa anécdota tan simple es parte de la historia de este paso. Y estos kioscos se multiplican en las provincias. Que no tenía kiosco no había progresado. Y hay toda una historia de quién se hace, tampoco me voy a referir, pero fueron los herreros locales los que empiezan a hacer, ¿no? Pasa. Después, pasa mejor. Compran agua de Araucagua, ¿no? Y dicen, vamos a poner pilas en la ciudad. Ponen las pilas y dicen, vamos a poner solamente a fines del siglo, 1896, por ahí. Tenemos que hacer un monumento que simbolice que la ciudad tiene agua. El tema que había también tocado Augusto, cuando decía que uno de los problemas continuos que tiene Cochabamba. Y entonces, ahí está el plano, ¿no? Y se va a colocar, se va a inaugurar entonces una fuente monumental. Pasa. Esta fuente monumental es una fotografía sensacional. No me atrevo a decir ni afirmar que este es don Juan de la Cruz Torres de Vizcaí, joven, pero parece. Qué linda foto, ahí están colocando la fuente y la compraban hecha, por eso aquí Patiño tiene una pues más pequeña. Cuando vas por las Ramblas, en la Plaza del Ángel, tienes una exactamente igual a la de Cochabamba. Si vas a Lima, está todo absolutamente documentado en el libro, y cuando vayan a Lima, Buenos Aires, Montevideo, van a encontrar esta porque se compraban y se instalaban en poco tiempo. Pasa. Se hace un laguito, algunos que ya tenemos unos ciertos años nos acordamos, los demás, había un laguito en forma de lago, que ya no existe, es más largo, pasa. El tema de los araucarios también es otro tema, no lo voy a tocar. Y a alguien se le ocurre a don Venancio Jiménez, haremos estatua al litoral perdido. Vamos a hacer su pedestal y desfile alrededor. Ya se enfrenta al kiosco. Y se dan cuenta, pero es que está estrecho ahí. Lo llevaremos a otro lugar. Y lo llevan a otro lugar, pasan. Y ponen finalmente esta estatua que tiene su historia, y que el año 63 la van a trasladar a la plazuela, que se llamaba 31 de octubre, dicho por el minero, en homenaje a los mineros. Y se va a llamar ahora Cobija. Todo eso está registrado en el libro, ¿no? Para los que les interesa, pasa. Y finalmente, para simplificar esto y evitar el cansancio, es que el año 66, cuando hubo cambio de gobierno, de minero a los militares, hubo una actitud de renovación urbana. Ya tenemos que modernizar. Y lo primero que hacen es, venga el Coliseo Viejo de Toros de la Coronilla, van y lo derriban con grandes avisos del interior. Ojalá no lo hubiéramos tirado, si hubiéramos vendido a los turistas, te gané un montón de plata, que Cochabamba tuviera todavía una plaza de todo. Lo tiraron, estaban felices de haber desecho para tener ese mamarracho que tenemos ahora de Coliseo, que sirve ni siquiera para el deporte. Bueno, entonces estos empezaron con esta renovación, y lo primero que fueron, y mi homenaje al arquitecto Urquidi, con el cual tengo mucha admiración, pero no coincidencia en algunas cosas, empezaron
a ralear la plaza de vegetación, quitaron el kiosco porque parecía provincia, pase por favor, y tiraron todo hasta volver este contexto que hoy conocemos, del cual ustedes van a encontrar mayor información en el texto que he escrito. Pase. Este es el contexto, habría que hablar muchísimos más, pero quiero decirles que también hay un esfuerzo técnico, a partir de lo que se hace en la Facultad de Arquitectura, por ejemplo, de poder tener estos registros de planos. No es que se habla y se escribe y se dice, sino ahí están los datos. Pasa. Eventos en la plaza, había un equilibrista, le encantaba venir a la gente a ver por qué lo hacía en las épocas más importantes. Este es un cirquero, Lupe Valencia. ¿Y cuál era? Lo hace ¿dónde? En la plaza. Lo hace tanto público, y además iba a todo el pueblo, todas las clases sociales, porque era interesante, exótico y gratuito. Entonces, hay unas historias que se repiten, como este equilibrista hace en varias ciudades del país. Pasa. Los carnavales, pasa. Los choques del tranvía. Esta interesantísima fotografía, los dos, el tranvía, que tenía características de que separaba las clases sociales primera y segunda, ¿no? Y que después se va a convertir en el colectivo donde entran todos. ¿Pero cuál es el problema? ¿Usted es discriminador? No. Es que el problema es que en ese único ambiente entran gente que tiene bultos, que antes no entraban. Gente que lleva cebollas que huele diferente. Entonces, el colectivo fue un fenómeno que reclamaron, seguiremos con el tranvía. Esa historia es complicada, pero hay que leerlo, hay que conocer. Pasa. Y he querido extractar ya casi para terminar, porque han habido innumerables eventos en la plaza. Porque lo primero que haces cuando llegas a una provincia es, ¿dónde es la plaza? Tenemos un chip aquí, que sabemos que el corazón está ahí, en la plaza. Y todos vamos a la plaza. No sucede como en Europa, que puede haber varias plazas, y algunas veces por ahí no hay una principal. Bueno, entonces, con esa idea, el pensamiento, he dicho, voy a recuperar algunos eventos. Llamo entonces del recibimiento a Jaime Laredo, primer boliviano que gana un concurso internacional. Nunca teníamos de qué orgullecer, pero Jaime Laredo hace un milagro. Se va a Estados Unidos, con toda la historia del padre, etcétera, cómo lo transmiten. Y llega que le hace un tremendo recibimiento en la plaza y otro en el estadio, y le hacen una canción que algunos todavía se pueden acordar. Y no solo eso, sino que le regalan una diadema con las 3 notas, la, re, do, era la locura. Ese fue un evento importante que tenemos en la memoria de los cochabambinos y ojalá traslademos a las generaciones, que es ese evento. Otro, llega el presidente Broz Tito, que había hecho la confederación en los países de esa zona. Los únicos que no pudieron ver a su presidente eran precisamente los yugoslavos que estaban residenciados en Irión y en sus casas. Claro, si se habían escapado justamente el Tito. Y este Tito pasea por la plaza con pistola y paz. Y anecdóticamente ve al frente que estaba abierto un café, que es el Café City, para los que se acuerdan, de un café. Y pasan los dos y toman café, donde hoy es la Casa de Luz Granda, y nadie sabe. Es un lugar histórico, lo que llevamos ese espacio. Bueno, viene de Gol, no va a La Paz porque, claro, por la altura. Y cuando llega aquí los reciben los indígenas de las rinconadas y tocaban con sus talcas y todo eso, la marsellesa, para ponerte carne de gallina. Sensacional. Era el septiembre del 64. Estábamos todavía muy jovencitos y hemos disfrutado de eso. Entonces, estos eventos, pasa por favor, ¿no? Nos retrotraen a esa plaza como elemento simbólico. Y quería terminar con esta fotografía que es de un colega mío, que es el arquitecto Rolly Araujo, que ya pertenece un poco a mi generación. Se pueden ver cómo nos vestíamos en los años 60, que era la esquina de la cartelera. Nos vemos en la esquina de la cartelera. Y ahí íbamos a la matinal, la noche popular, etcétera, y nos enterábamos en estos avisos, y era un sitio importante para nosotros. ¿Qué significaba esa plaza?
Podía extender, no lo voy a hacer, paso por favor. Y les voy a agradecer simplemente su atención. Muchas gracias.